Consejo para empezar a expresar, que sea en público, en cámara o cuando quieres hablar con una persona. ¿Qué tan sencillo es? Vas a querer aplicar lo más rápido posible y vas a tener muchísima sed para permitirte equivocar, para avanzar. Este es el mensaje de este video. Yo soy Aki Kamimura, me encanta descifrar la escritura japonesa. Me encanta también descifrar las frases antiguas japonesas, y si aún tenés duda, yo soy descendiente japonés, porque muchas personas se preguntan si yo soy chino, coreano, más para las personas que no me conocen, y también nací y crecí acá en Paraguay, pero naciendo en latino, yo lo que aprendí primero es japonés y luego castellano. Entonces, mi castellano al principio era tono japonés y tenía muchísima vergüenza para expresar. Y expresar hoy en día y también muchísimo antes siempre era algo fundamental y es fundamental. Para pedir algo, para dar algo y para tener ingreso. Para vender. Y muchas personas me dirán, pero aquí en tu canal de Descifrar la Escritura, ¿por qué hablas de ingreso? ¿Por qué hablas de dinero? Discúlpeme, voy a hablar porque es muy importante y es muy fundamental. Voy a conectar con mi experiencia personal cuando tenía 9, 10 años, justamente como le comenté. Al principio mi forma de expresar en castellano era con mi tono de japonés. Entonces yo tenía vergüenza de justamente simplemente para ir al baño. Y cuando tenía que enfrentar al profesor para ir al baño, tartamudeaba todo y no se entendía absolutamente nada porque tenía vergüenza y quería pronunciar de manera perfecta, de manera correcta. Y muchas personas me dirán, pero aquí tenés esta cara, no hay ningún problema pronunciar como tu idioma, pero en castellano. Pero en ese momento tenía vergüenza, no quería pronunciar mal, no quería pronunciar de manera castellano, que muchos de mis alrededores hablaban de manera fluida. Entonces tenía tanta vergüenza, pero los profesores eran tan compasivos, decían, bueno, aquí, andate, no tengo ningún problema. Y nunca va a tener problema, porque yo soy instructor también de karate. Y entiendo totalmente cuando a un niño le cuesta expresar, y yo lo escucho, y cuando entiendo lo que quiero, lo que quiere, voy a decir, obviamente no hay ningún problema si quieres tomar agua, si quieres ir al baño. Adelante, por favor. Pero me empezó a inundar a los 9, 10 años con este pensamiento tan oscura que me hizo pensar y conectar directamente con el futuro, que no voy a tener ingreso, que no voy a tener trabajo, que nadie me va a contratar, que ni siquiera voy a poder emprender, porque lo que yo tengo para ofrecer nadie va a entender, porque no sé expresar. Y esto me empezó a inundar en mi mente, bajar mi autoestima, y a los 13, 14 años aproximadamente me empezó a generar esa idea de mejor desaparecer de este mundo. Empecé a tener ese sentimiento de depresión y suicidio, porque realmente me preocupaba tanto. Me decía a mí mismo, ¿cómo vas a sostener a ti mismo? ¿Cómo vas a formar la familia? ¿Cómo vas a ayudar a otra persona? Ni siquiera tenés ingreso. Enfrenté con un amigo que me dijo una vez, aquí, yo quiero enseñar arte marcial y no me interesa ingreso, yo quiero expandir, quiero que la gente sepa. Y yo le miré, yo ya estaba casado y dije, miércoles, no es así. Y le dije, no, espérate, para mí ingreso es muy importante, yo necesito ingreso. Y si yo enseño, voy a querer ingreso. Y me miró así como que miércoles. Porque me di cuenta, mi amigo es soltero. No critico. Porque yo también pensaba eso. Me autodecía para autoconvencerme, para no sentirme mal, que mi futuro yo proyectaba que no iba a tener ingreso. Entonces me autoconvencía que el dinero no es importante, que lo más importante es otras cosas. Pero realmente la vida, el ingreso es algo fundamental para mantenerte a ti mismo, como yo te comenté, para mantener tu familia y para ayudar a otras personas. Si sos algo enfocado en social, si nosotros queremos hacer un proyecto y si no tenés ningún ingreso, haces un proyecto en el Estado para justamente pedir. Si te respondiste solo, esa es la respuesta. Ni siquiera podemos ayudar a otras personas si no tenemos ingreso, y es fundamental.
Y hoy en día, y siempre como lo comenté, los chinos, yo admiro a los chinos, porque que sea pequeño, medio y grandes negocios, todo lo expresan, todo da de conocer sus productos para vender. Y esto es muy importante, es algo cultural y tenemos que inculcar, tenemos que saber expandir lo que nosotros tenemos para vender. Esto no es nada malo. Y algo entendí en mi interior que yo tengo que empezar a perfeccionar, pero sí tenía vergüenza tremenda y miedo. Y quiero justamente conectar con la escritura japonesa que dice Yuki, que en español, en castellano, significa valentía. Es la combinación de fuerza interior y energía. Está hablando de algo muy interior. Pero si cuando nosotros enfocamos en algo exterior, tengo vergüenza, no quiero que me critique, voy a decir a esta persona, mi amigo me va a criticar, mis padres me van a decir esto, mis conocidos van a decir qué vergüenza, decís todo mal, desastre. Pero ¿cómo vas a esperar expresar muy bien de manera perfecta cuando uno empieza? Obviamente hay muchos tropiezos, obviamente hay mucha equivocación y muchos errores. Esto aprendí en mi deporte. Yo quería empezar a correr más rápido, yo era muy lento, era gordo, era desastre, era feo y era lento. Y a mí no me gustaba, yo practiqué béisbol y quería ser más rápido. Entonces vi una persona en mi ciudad, sin mi entorno, que corría muy rápido. Entonces empecé a mirar y dije, miércoles, ¿cómo lo hago? Y entendí que tenía que practicar. Entonces tenía un objetivo para alcanzar y el hilo que conectaba con ese objetivo era práctica constante. Tenía muchos errores, me lesioné y era normal. Entendí que el proceso para mejorar, el proceso es enfrentar, tener error, tener vergüenza, tener caída. Y esto aprendí en deporte y también en karate. Soy instructor también, pero fui mucho tiempo practicante. Para mejorar una cosa y quería mejorar, tenía una persona que admiraba muchísimo y una persona en redes sociales X que admiraba muchísimo. Entonces tenía un techo, un tope, un objetivo para llegar. Pero comenzaba de acá. Pero quería llegar ahí. Entonces, de nuevo, otra vez, un hilo que conectaba con ese objetivo era practicar. Tener errores y vergüenzas que no te salían las técnicas. La gente te miraba, mis estudiantes, o sea, tus compañeros te miraban, en el torneo tus padres te miraban, la gente te miraban y vos sabés dónde te equivocaste y dónde no te equivocaste. Y es algo tuyo, pero la gente muchas veces no percata, no entendió justamente dónde te equivocaste. Ni siquiera se enteraron, pero tú te enteraste. Y vergüenza exterior, miércoles, yo me equivoqué en esta parte. Y vos le preguntas a otra persona y te dicen, no lo noté. Pero es algo interior que te preocupa de cosas mucho enfoque en exterior. Y pasa eso en expresar. Cuando yo empecé a expresar y me di cuenta que yo tenía muchos errores y tenía vergüenza y me paralizaba, empecé a tartamudear, me empecé a decir, empecé a sudar mi mano, empecé a quedarme blanco porque justamente me di cuenta que yo me equivoqué. Y el público, de repente cuando le pregunté a mi amigo, mis compañeros, y le pregunté, esta parte, ¿te diste cuenta que yo me equivoqué? Y mi compañero me decía, no me di cuenta de aquí, estaba muy bien. Entonces me di cuenta que es algo interior que me preocupaba mucho en externo, en exterior. Pero para empezar a romper ese esquema es justamente fuerza interior, energéticamente cuidar. Porque la persona más importante cuando estás hablando eres tú. La persona que quiere mejorar eres tú. La persona que quiere empezar a expresar bien eres tú. Entonces, ¿por qué no te permitís equivocarte? ¿Por qué no te permitís practicar? Esto es fundamental. ¿Cómo vas a querer mejorar sin práctica? ¿Cómo no vas a querer en momento de errores, esa vergüenza interior? ¿Sí? Tu vergüenza, porque muchas personas no le interesa. Mucha persona mira, se trancó 1, 2, 10 veces. Tartamudeó, pero ¿qué importa? Si el mensaje se transmitió, es un buen inicio. A la persona muchas veces no le interesa. Pero ¿qué tan perfeccionista queremos ser?
tenemos vergüenza, no queremos equivocarnos. Pero el primer tips que es muy muy poderoso, permítate equivocarte de manera masiva, porque muchas personas, tu vergüenza que sentís, no lo critican. Muchas veces dicen, miércoles, está avanzando. Bueno, la equivocación que de repente cometes a muchas personas no le interesa, porque muchas veces está enfocando en el mensaje. Y muchas veces, como siempre lo repito, o sea, ahora lo repito, la equivocación que tenés y esa vergüenza muchas veces no se transmite, no se percataron, no se dieron cuenta. Entonces hay ocasiones, tantas ocasiones así, entonces permítate equivocarte. Soy pesado e insistente de este tema, en este punto. Permítate equivocarte para mejorar. Fuerza interior, energía interior, rompe todo este esquema. Esa vergüenza que sentís, ese dolor profundo de no querés errar, con tu fuerza interior de querer avanzar, rómpelo todo, permítate por favor. Y esto lo comento para que te haga pensar y para que te haga accionar.